Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en el seminario de análisis numérico del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Mario Allan Quiroz Juárez. Es no solamente eh, un excelente colega que nos hemos encontrado en varias etapas de nuestra formación, sino también, bueno, al menos así espero también, un buen amigo. Eh, Profesor Alan acaba de entrar también, justamente más o menos en los mismos tiempos que yo, acaba de entrar a la UAM Iztapalapa, al departamento de física, me parece que al área de mecánica, ¿verdad, Alan? Exacto, sí. Sí, al área de mecánica. Justamente es una de las contrataciones recientes también de la UAM Iztapalapa como profesor invitado, y hoy tiene gusto, como comentábamos ahorita antes de entrar, de hablarnos de uno de los temas pues, en el que tenemos interés, varios elementos de esta área, que es el tema de las señales eléctricas del corazón, de lo que sucede, de la modelación a través de modelos de refracción-difusión de lo que sucede en el corazón. Bueno, Mario Alan, para presentarlo, sí, bastante rápido, estudió la licenciatura y la maestría en el Politécnico. Él es como tal ingeniero en comunicaciones y electrónica, hizo el doctorado mixto, también Politécnico y la UNAM. Estudió, me parece que 1 o 2 años, y Alan, ya me corregirás, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Tuvo una estancia de investigación en Berlín. Es autor de alrededor de 18 artículos y tutor de 4 alumnos graduados de licenciatura y de maestría. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra y le agradezco de antemano a Mario Alan por estar hablándonos hoy en este seminario. Muchísimas gracias, Alan. El micrófono es tuyo. No, no, muchas gracias a ti, Aldo, y a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy. Y también te agradezco la presentación. Bueno, hoy quiero platicarles precisamente pues de un modelo matemático que utilizamos para generar señales de electrocardiograma y que está basado en la discretización espacial de un modelo de reacción-difusión. Nosotros estamos particularmente interesados en reproducir la fibrilación ventricular, que es una arritmia cardíaca mortal que está caracterizado, o sea, asociado con caos determinista. Nosotros creemos que podemos desarrollar una nueva clase de dispositivos que ayuden a controlarla, implementando estrategias de control del caos. Entonces, varios de los esfuerzos en los que nos hemos dirigido es precisamente a crear modelos para tratar de entender un poco esto de la fibrilación ventricular y implementar controles sencillos sobre estos modelos y generar dispositivos electrónicos para diferentes objetivos. Uno, buscando generar señales sintéticas de electrocardiograma para entrenar algoritmos de reconocimiento, que están muy de moda ahora las redes neuronales, e incluso para entrenamiento de estudiantes que se encuentran en formación en las áreas médicas, por ejemplo. Y por otro lado, probar esta idea de que podemos controlar la fibrilación ventricular asociada a caos utilizando alguna estrategia de control automático. Este trabajo o estos proyectos los hemos desarrollado varias universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Aizu en Japón, la UNAM, el Politécnico, el ITAM y la UAM. Hemos tratado de formar un grupo interdisciplinario para atacar pues los diferentes problemas o temáticas que han surgido alrededor de este problema. Y bueno, si me lo permiten, me gustaría motivar por qué nos ha parecido interesante el estudio precisamente de la actividad eléctrica del corazón. Bueno, resulta que datos de la Organización Mundial de la Salud pues reportan que precisamente el 27% de las muertes que hay en el mundo, alrededor del mundo,
se deben a enfermedades cardiovasculares. En 2019 esto representó 17 millones de muertes en el mundo. Y de estas, 7.4 millones se deben específicamente al corazón, a problemas asociados con el corazón. Se sabe que la fibrilación ventricular es una arritmia mortal, es un desorden eléctrico caracterizado por su irregularidad y que conduce a contracciones ineficientes del miocardio, dando lugar a una irrigación pobre de sangre a los demás órganos. Entonces, llega un momento dado en el que el mismo corazón no es capaz de irrigar sangre a sí mismo a través de las arterias coronarias y colapsa, se produce insuficiencia cardíaca y en la mayoría de los casos conduce a un paro cardiorrespiratorio. Esta arritmia es peligrosa, muy, muy peligrosa. De hecho, la tasa de supervivencia por cada minuto que pasa desde el colapso hasta que se tiene atención médica se reduce entre el 7 y el 10%. Sorprendentemente, la forma que tenemos de sacar del estado de fibrilación a una persona es a través de un dispositivo que se conoce como desfibrilador, que consta básicamente de un par de palas que se colocan en la superficie de la piel y hacen una descarga eléctrica de alta energía. Estamos hablando alrededor de 150 a 400 joules. Y la esperanza es que se despolaricen por un momento las células cardíacas para que retomen su ritmo habitual. La técnica es efectiva en la mayoría de los casos, sin embargo se produce un daño irreversible al corazón. Existen células que mueren debido a la cantidad de energía que se inyecta e incluso en los casos más críticos se llega a producir algo que se conoce como necrosis, que es básicamente la muerte del tejido, y este tejido ya no reacciona ante estimulación eléctrica. De hecho, en el 85% de los casos es muy probable que se vuelva a reincidir en una fibrilación ventricular. Primero por la naturaleza que provocó esta fibrilación ventricular y a esto se añade el hecho de los efectos secundarios precisamente de una desfibrilación. Enseguida les voy a poner un video de unos cuantos segundos. En este video aparece un corazón fibrilando. Ustedes verán que parece que tiembla, está en un estado de fibrilación y el médico pone un par de palas, que es precisamente un desfibrilador de palas, y se hace una descarga eléctrica. Ustedes notarán la diferencia entre la contracción que se produce cuando está fibrilando y cuando el corazón retoma su ritmo habitual. Es muy marcada esta diferencia. Entonces lo voy a poner. Bueno, pues resulta que estudios experimentales en corazones de perro, de pollo, e incluso en secciones de corazón humano, se ha reportado la presencia de causa espaciotemporal cuando se presenta una fibrilación ventricular. Incluso se ha sugerido que la ruta que sigue el corazón desde que está sano hasta que aparece la fibrilación ventricular está relacionada o se puede explicar a través de la ruta de la cuasiperiodicidad, o también conocida como la ruta del toro o de Rule-Takes-Newhouse. Esta ruta contempla un ciclo límite que tiene una frecuencia omega 1, aparece una nueva frecuencia omega 2 que produce un toroide. Estas frecuencias son inconmensurables y una pequeña perturbación a este toroide conduce al caos. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era buena idea
tratar de probar un sistema de control para precisamente suprimir la fibrilación ventricular. Entonces, pensamos en diseñar una plataforma electrónica que nos permitiera dar la prueba de concepto de esta idea que estamos pensando. Entonces, por un lado, necesitábamos un modelo que reprodujera la actividad eléctrica del corazón en fibrilación ventricular, y por otro lado, íbamos a tener pues nuestro desfibrilador, que estaba constituido precisamente por un modelo matemático que reproduce la actividad eléctrica del corazón en condiciones sanas, y un sistema de control que iba a ser el sistema sincronizador, tal que la dinámica del corazón enfermo la pudiera llevar a la del sano. Entonces, estuvimos pensando precisamente en modelos que reprodujeran la actividad eléctrica del corazón a nivel macroscópico, porque cuando se produce un colapso, la única información que tengo disponible es la señal eléctrica que puedo medir en la superficie de la piel. Entonces, esta señal es precisamente la señal de electrocardiograma. Los mecanismos que nosotros conocemos precisamente como sístole y diástole son mecanismos que están controlados precisamente por estos impulsos eléctricos, y la señal de electrocardiograma no es más que el reflejo de esta actividad. Entonces, bueno, internamente el corazón está constituido por 4 cavidades, 2 superiores a las que les denominamos aurículas, 2 inferiores que se conocen como ventrículos, y una pared que divide el corazón en izquierda y en el lado izquierdo y derecho, que se conoce como tabique intraventricular. La contracción de estas cavidades está controlada precisamente por impulsos eléctricos, y estos impulsos se propagan en un circuito muy particular en el corazón. Nosotros podemos reconocer 3 conjuntos de células en este circuito eléctrico. El primer conjunto de células se denomina el nodo sinoauricular, y es justo donde nace el impulso cardíaco. Tenemos un segundo conjunto de células que se conoce como el nodo auriculoventricular, y finalmente el complejo de His-Purkinje, que es una serie de ramificaciones que se distribuye a lo largo de los ventrículos. Un corazón normal late alrededor con una frecuencia de entre 60 y 80 latidos por minuto. Sin embargo, el corazón es un órgano bastante robusto. Si este conjunto de células dejara de funcionar, el primer conjunto de células dejara de funcionar, toma el mando el segundo conjunto de células, pero el ritmo baja a un rango de entre 40 y 50 latidos por minuto. Y finalmente, si dejara de funcionar el segundo conjunto de células, las ramificaciones tomarían el control, pero la frecuencia descendería hasta 20 latidos por minuto. Bueno, pues algo que quiero resaltar aquí es que precisamente los potenciales de acción que generan estos nódulos o marcapasos naturales son oscilaciones de relajación. Son oscilaciones que tienen tiempos de subida muy lentos, pero tiempos de bajada muy bruscos. ¿Sí? Solamente quería resaltarlo. Esta información, esta actividad, como les dije, se refleja a través de la señal de electrocardiograma, y está asociada precisamente con las despolarizaciones y las repolarizaciones auriculares y ventriculares respectivamente. Nosotros decimos que hay una despolarización auricular cuando el impulso viaja del nódulo del SA al AB. Esto conduce a una contracción auricular, y eso se refleja como la onda P en la señal de electrocardiograma. Después viene la despolarización ventricular, que es básicamente la propagación del impulso del nódulo AB al complejo de His-Purkinje, lo que conduce a la contracción de los ventrículos, pero a la relajación de las aurículas. Y esto se ve reflejado en la señal de electrocardiograma como el complejo QRS. Y finalmente la repolarización ventricular, que es básicamente la relajación de los ventrículos, que es básicamente la onda T.
Esta actividad eléctrica típicamente se ha modelado como una red de osciladores. El trabajo pionero fue el de Van der Pol en el 28, en 1928. Él se dio cuenta que había una clase de circuitos electrónicos que estaban constituidos por un circuito tanque, un capacitor, un resistor y un tubo de vacío que presentaba oscilaciones de relajación. Y entonces en el 28 se le ocurrió que una red de estos osciladores, de este tipo de osciladores, podía reproducir la señal de electrocardiograma. Él usó 3 osciladores para representar, por un lado, el nodo SA, por otro lado, la aurícula y el ventrículo. Él acopló estos osciladores con un retardo de tiempo, precisamente para simular esta propagación que existe en el circuito que les acabo de comentar. Esto dio lugar a precisamente señales de electrocardiograma sintéticas que correspondían a un ritmo normal, pero también pudo simular algunas arritmias cardíacas. Por ejemplo, lo que ven ustedes en el plot 2 es una arritmia que se conoce como extrasístole, que son básicamente tiempos muy prolongados de contracción que producen la ausencia de ondas. Entonces, bueno, probablemente en la figurita no se aprecia muy bien, pero hay un lapso en el que se permanece en el baseline la señal eléctrica, el electrocardiograma. Bueno, después de su trabajo, después del trabajo de Van der Pol, hubo propuestas utilizando la misma idea de osciladores acoplados. Y, por ejemplo, uno que habría que resaltar es precisamente el de Sandra Gois y Marcelo Savi en el 2009. Y ellos utilizaron otra vez osciladores de Van der Pol modificados, donde el amortiguamiento no lineal lo reemplazan por un amortiguamiento asimétrico. Y añaden al plano fase, añaden una silla y un nodo estable. Resulta que ellos relacionan cada oscilador de Van der Pol modificado con uno de los nodos del corazón, el nodo SA, el AB y el HP, y resulta que a través de una combinación de estas variables pueden construir precisamente electrocardiogramas que están relacionados con el ritmo sanos y, bueno, aquí les puse el ejemplo de una fibrilación ventricular. Lo que ustedes ven en los plots superiores de cada una de las imágenes corresponde a electrocardiogramas tomados de una base de datos internacional de pacientes que fueron analizados, y lo que está en la parte superior de cada una de esas figuras es precisamente la señal que pueden simular con este modelo. Entonces, nosotros quisimos explorar la posibilidad de generar señales de electrocardiograma con el modelo BBAM. Este modelo es un modelo de reacción-difusión que, debido a Barrio, Barea, Aragón y Meini, que es capaz de generar patrones espaciotemporales y ondas viajeras que en algunos de los casos, bueno, estos patrones se asemejan a patrones de pigmentación observados en algunos peces. Aquí, U y B son los llamados morfógenos, y D, eta, A, B, C y H son simplemente parámetros del sistema. Nosotros no llegamos a este modelo por casualidad. En realidad estuvo motivado la exploración de este modelo por dos principales razones. Primero, en el 2012 se reportó que precisamente este modelo exhibía la ruta de la cuasiperiodicidad. Es decir, bueno, primero se reportaba la presencia de caos y se resaltaba que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos valores de parámetros, este modelo presentaba la ruta al caos de la cuasiperiodicidad. Entonces, esto yo en ese momento era estudiante de maestría, y mi asesor y yo nos planteamos una pregunta. Bueno, fue idea de él, pero yo estaba participando.
Y la pregunta que nos hacíamos es si una discretización espacial exagerada de este modelo podría heredar la dinámica caótica. En ese momento, nosotros estábamos trabajando en cosas de encriptación y el caos nos era atractivo por el hecho de poder mezclar información en claro con caos y poderla enviar a través de un canal de manera segura. Entonces, a pesar de que no estaba asociado en ese momento con el corazón, después nos daría un indicio de que se podría usar para esto. Entonces, lo que hicimos fue básicamente discretizar el modelo, el BBM, usando diferencias centrales para las segundas derivadas y tomando solamente las fronteras. Consideramos condiciones de frontera de cero flujo y establecimos algunos parámetros y obtuvimos un modelo que consistía de 4 ecuaciones diferenciales y que precisamente se podía ver como 2 osciladores acoplados. Cuando nosotros nos pusimos a analizar este modelito que se veía muy simpático para nosotros, resulta que en términos de las formas de onda, de la evolución temporal de estas variables, teníamos un montón de posibilidades, simplemente variando el parámetro C. Entonces, se nos hizo muy atractivo y quisimos explotar esta característica, esta propiedad del sistema, proponiendo un generador de ondas arbitrarias, que toma mucha relevancia en electrónica porque nos ayuda a probar equipo de medición, principalmente de visualización como son osciloscopios. Entonces, este modelo era muy atractivo desde ese punto de vista porque variando simplemente un parámetro, nosotros podemos tener una fauna de formas de onda para probar este tipo de equipo, ¿no? De hecho, generamos un dispositivo y lo patentamos como tal, como un generador de ondas arbitrarias que estaba bioinspirado por el hecho de que el modelo podía reproducir estos patrones espaciotemporales que se podían observar en la pigmentación de algunos peces, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, después de tener esta información de, bueno, tenemos una dinámica muy rica, podemos encontrar muchas formas de onda, y por otro lado, el modelo sigue la ruta de la cuasiperiodicidad, lo que hicimos fue, ¿qué pasaría si yo discretizo el modelo BBM, pero no solamente en las fronteras, sino que además tomo un nodo en el medio del dominio? Entonces, asumiendo las mismas condiciones, las segundas derivadas las aproximo por diferencias centrales y aplico condiciones de cero flujo. Entonces, nosotros obtuvimos un modelo que consistía ahora de 6 variables, 6 ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineales, donde nosotros podíamos hacer una asociación de cada par de variables como osciladores y relacionarlos con cada uno de los nódulos, digamos, siguiendo la misma idea de que de Van der Pol, la idea original de Van der Pol. Entonces, bueno, de pronto nos dimos cuenta que podíamos tener una reducción del modelo a 4 ecuaciones diferenciales por la simetría que tenía, y que a través de una combinación de estas variables nosotros podíamos generar una señal de electrocardiograma que asemejaba a un ritmo sano. Empezamos a jugar con los parámetros y nos dimos cuenta que además podíamos generar señales de electrocardiograma de algunas arritmias típicas. Entonces, por aquí les muestro la taquicardia sinusal, que es una arritmia común, por ejemplo, cuando corremos, se nos acelera el corazón, un aleteo auricular, que es como cuando nos espantan, ¿no? Y sentimos estas palpitaciones medio fuertes. Y bueno, taquicardia ventricular, que es una arritmia ya de hecho peligrosa, y regularmente a una taquicardia ventricular siempre le antecede un aleteo. Bueno, no estando contentos con esto, nos pusimos a explorar las bifurcaciones que este modelo podía exhibir y simplemente nos dimos cuenta que las bifurcaciones
que presentaba el modelo de reacción-difusión se heredaban precisamente en este modelo simplista, haciendo esta discretización tan, si no la más exagerada, muy reducida, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que pues teníamos la bifurcación de Hopf, que podría ser incluso el estado natural del corazón. Había un doblamiento de periodo, aparecía el toro y finalmente el caos. Y lo caracterizamos precisamente variando el parámetro H. También calculamos los exponentes, el máximo exponente de la PUNO, barriendo el parámetro H. Y esto es lo que nosotros vimos en el plano fase. Tenemos un ciclo límite, el doblamiento de periodo. Finalmente aparece el toro y una pequeña perturbación de este toro nos llevaba al caos. Lo que ustedes pueden ver en la parte inferior, en la figurita inferior, es una caricatura de la transición que tendría desde el nodo, desde el ritmo normal hasta la fibrilación ventricular. Una tarea pendiente que está con este modelo es precisamente implementar una técnica de control del caos y generar un dispositivo en la que lo podamos probar. Nosotros estamos explorando, estamos analizando, mejor dicho, electrocardiogramas de corazones de rata que fueron perfundidos artificialmente y que se inducen a una fibrilación ventricular de manera intencionada. Nosotros queremos probar nuestro desfibrilador bajo esta idea, implementando precisamente una técnica de control del caos en un dispositivo electrónico para hacer de alguna forma la prueba de concepto. Voy a retomar precisamente la plataforma que les había planteado, porque en realidad esta plataforma no la hicimos con el modelo de reacción-difusión. Es simplemente quise plantearlo desde un principio porque esto motivaba el hecho de buscar modelos matemáticos que reprodujeran la actividad eléctrica del corazón, y aunque el estudio que les presenté anteriormente se dio después de haber pensado en esta plataforma, sí ha sido como una cadena de sucesos que nos han llevado a explorar otras posibilidades en otros modelos matemáticos. Y básicamente ha sucedido eso porque nos hemos encontrado con modelos que sí tienen de alguna forma una relación fisiológica con algunas partes del corazón, pero su estructura es muy complicada. Es bastante compleja. Aquí les presento un modelo que fue publicado en el 2014 por Maxime Richy y Elena Richy, y que posteriormente nosotros estuvimos trabajando con ellos para precisamente que este modelo generara o reprodujera la fibrilación ventricular. Pero bueno, este modelo está constituido otra vez por osciladores de Van der Pol que están acoplados unidireccionalmente con tiempos de retardo, y de pronto hay una discontinuidad. Hay un switch que permite estimular las aurículas, que están modelados por osciladores de Fixed-Nagumo, y los ventrículos de igual forma. Hay un switch que permite estimular uno u otro, y finalmente las variables que intervienen en estas respuestas eléctricas de los músculos forman la señal de electrocardiograma. Entonces, originalmente este modelo no podía reproducir la fibrilación ventricular. Y bueno, a pesar de que no se conocen con toda claridad los procesos que dan lugar a una fibrilación ventricular, se tiene aceptada una idea. Y es que aparecen marcapasos ectópicos, es decir, conjuntos de células que están ahí, pero no deberían de estar, debido a que se encuentran fuera del circuito eléctrico natural del corazón, y que producen ondas rotatorias reentrantes, que a su vez conducen o producen ondas o oscilaciones hijas. Esto
al no tener estas ondas, al no tener la misma intensidad que las que produciría el circuito natural del corazón, solamente dan lugar a contracciones parciales. Entonces, al ser tan débiles las contracciones, pues esto es precisamente lo que conduce a una fibrilación ventricular, a una contracción ineficiente que lleva a una irrigación pobre de sangre. Como el corazón también es un músculo, pues hay fatiga también de músculo y bueno, en un momento dado hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la forma en que incluimos este efecto dentro del modelo fue a través de un oscilador adicional que perturbaba los ventrículos y las aurículas. En este estudio que hicimos, ese estímulo de perturbación hacia las aurículas y los ventrículos estaba controlada por dos parámetros, el KEP-AT y el KEP-BN. Para este estudio en particular, el KEP-AT, EP-AT, lo hicimos 0 y simplemente estuvimos trabajando con el de los ventrículos. Y bueno, tuvimos que ajustar un poco la señal de electrocardiograma para mantener amplitudes fisiológicamente correctas. Lo que les muestro aquí es básicamente una caricatura de lo que sucede cuando yo empiezo a mover ese parámetro KEP-BN. Tengo un ritmo sinusal, un ritmo sano, un electrocardiograma que corresponde a una dinámica sana. De pronto enciendo la oscilación ectópica, es decir, el parámetro KEP-BN deja de ser 0 y voy aumentando. Aquí hicimos la variación en estas 5 etapas, en estos 5 parámetros. Y lo que ven arriba es precisamente la caricatura de cómo podemos ir pasando de estado en estado. Nosotros denominamos una degeneración del ritmo sinusal precisamente el intervalo donde la señal de electrocardiograma es cuasi periódica. Finalmente llega un punto en el que pasamos de la cuasiperiodicidad al caos. Nosotros caracterizamos precisamente estas bifurcaciones a través del parámetro KEP-BN. Entonces tenemos un ciclo límite, de pronto aparece el toro y una perturbación de este toro nos lleva al caos. Bueno, con esto planteamos un sistema de control muy, muy sencillo, en el que tenemos por un lado el sistema controlar, que es el corazón que está fibrilando, y por otro lado tenemos nuestro sistema de referencia que corresponde con el corazón sano, y un control proporcional, que lo único que va a hacer es generar una ley de control, una acción de control, que es proporcional al error que ve de la salida con respecto a la referencia. Esta señal de control la incluimos en las ecuaciones para el ventrículo, esta famosa U, y los resultados fueron los siguientes. Nosotros, lo que ven ustedes en el plot B es la señal de referencia, y lo que ven en la gráfica C es el corazón fibrilando, y justo a los 20 segundos prendemos el control. Y el sistema, el corazón enfermo empieza a seguir al sano. Esto que ven en el plot A es un zoom entre los 17 y 23 segundos de esa simulación. No sé si se alcance a ver bien, pero hay una oscilación en puntitos rojos que es precisamente la asociada con la fibrilación ventricular, y la azul es la referencia. Después de los 20 segundos, que es justo cuando encendemos el control, la roja ya está traslapada con la azul. Entonces, como les había comentado, esto lo generamos en una plataforma electrónica precisamente para mostrar que es, digamos, hacer una prueba de concepto de esta idea. Y bueno, estos son los resultados ya en el osciloscopio.
lo que ven en naranja es precisamente la señal de referencia, la azul es la que está fibrilando, y precisamente donde está la flechita roja, encendemos el control y la señal de el corazón que estaba fibrilando empieza a seguir al sano. Bueno, estos modelos recientemente los hemos puesto en un dispositivo electrónico ya con una interfaz gráfica, porque resulta que este modelo tiene la capacidad de generar las 12 derivaciones asociadas con un electrocardiograma completo. ¿Qué son las derivaciones? Cuando nosotros vamos al médico, regularmente nos colocan 10 electrodos, 4 en nuestras extremidades y 6 a lo largo de las costillas. Resulta que la diferencia de potencial que yo puedo medir entre un electrodo y otro se conoce como derivación. Entonces, un electrocardiograma completo tiene, usando estos 10 electrodos, genera 12 derivaciones, es decir, 12 mediciones del voltaje en 2 electrodos que yo predispongo en puntos de, más bien, 2 electrodos predefinidos en puntos específicos en la piel. Entonces, precisamente este modelo que les estaba comentando puede generar estas 12 derivaciones. Lo que ven en azul es precisamente la dinámica, la simulación numérica, y lo que ven en gris es los electrocardiogramas de un paciente que estaban en una base de datos internacional. Y bueno, simplemente la señal de electrocardiograma es la combinación de las variables antiguas, que eran las zetas, multiplicadas por unos factores alfa, y estos factores alfa son precisamente los que nos permiten construir cada una de estas derivaciones. Las derivaciones no son más que estas fotografías tomadas de diferente ángulo de la misma cosa, en este caso, el corazón. Bueno, pues resulta que lo hemos puesto precisamente no sé por qué aquí no apareció las letras del lado izquierdo, pero esencialmente hemos tratado de ver si con nuestro dispositivo podemos engañar a un electrocardiógrafo, es decir, si realmente estamos generando señales, cómo se perciben a través de un electrocardiógrafo, ya poniendo los electrodos en una persona, ¿vale? Entonces, los resultados que hemos obtenido son precisamente estos. Esto ya es un electrocardiograma completo, podríamos decirlo así, al menos en la forma estándar de los 10 electrodos. Y bueno, aquí están todas las derivaciones, la 1, 2 y 3, que son las primarias, que es precisamente las que forman el triángulo de Einthoven, y las bipolares añadidas, y las unipolares, que son las que corresponden a los electrodos que nos ponen sobre las costillas. Y bueno, me gustaría concluir esta presentación diciendo pues que tratar de entender estos mecanismos que aparecen en la fibrilación ventricular nos puede permitir desarrollar dispositivos para personas que padecen este tipo de enfermedades, y pues tratar de mejorar su calidad de vida, ¿no? Y pues en este sentido el modelado matemático o la simulación por computadora y el desarrollo como tal de dispositivos electrónicos pues nos pueden proveer de una poderosa herramienta para entender estos procesos. Entonces, bueno, yo les agradezco su atención. Hice 2 láminas adicionales. Pensé que iba a consumir más tiempo. Probablemente las pueda poner. Está bien si las pongo, son solamente 2 Y Alan, láminas. por favor, creo Sí, que vamos bien de tiempo. perfecto. Lo que les comentaba sobre las ratitas es precisamente se perfunden artificialmente corazones de rata, se mantienen artificialmente vivos con una solución que contiene los electrolitos necesarios para que siga latiendo con la temperatura adecuada. Y lo que hemos hecho es colectar
esos electrocardiogramas epicardiales, porque se dan, los estamos tomando con electrodos precisamente en la superficie del corazón. Y hemos tratado de reconstruir los planos fase para inferir, bueno, tratar de entender cuál podría ser este camino que va desde un ritmo normal hasta la fibrilación ventricular, precisamente en corazones de ratita. Nosotros estamos tratando ahora mismo de desarrollar pues un modelo matemático para reproducir estas formas de onda, porque todo lo que hemos hecho ha sido para las formas de onda del corazón, de un corazón humano. Entonces, estamos trabajando en generar el modelo para proponer una estrategia de control basado en ese modelo y probarlo con estos corazones de ratita. Y bueno, con eso ahora sí finalizó la presentación.